el grado en lenguas modernas. Finalizó en el 2019 con un máster de cultura audiovisual y literaria, con una tesina sobre el trabajo de la escritora chicana Gloria Anzaldúa y sus similitudes en las composiciones de la cantautora mexicana Lila Downs, artista sobre la que versará esta comunicación. Nos dice Jennifer que ha recibido diversos reconocimientos por su trayectoria académica, lo cual celebramos, con el fin de ampliar la investigación que comenzó en sus estudios del máster. En la actualidad cursa el programa de doctorado en estudios lingüísticos y literarios en sus contextos socioculturales, también en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, desde octubre del 2019. Su tesis doctoral nos comunica que sigue profundizando en el análisis de trabajos literarios musicales en el ámbito fronterizo, con especial interés en la frontera mexicana. Así que Jennifer, el espacio es suyo, son las 9:02, más o menos a las 9:27 y tal, sería cuando estaríamos terminando su participación. Adelante. Buenos días para Costa Rica y buenas tardes para las personas que se encuentren en España o en cualquier otro lugar de Europa. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias a la Universidad de Costa Rica por haber aceptado mi ponencia y a continuación, con su permiso, paso a compartirles la pantalla con el material. ¿Pueden verlo? Sí, adelante. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Bien, esta comunicación lleva por título Resistencia fronteriza y denuncia social en la poesía de Balán Rodrigo y las canciones de Lila Downs. El principal propósito de este trabajo es analizar dos ejemplos en el arte literario y el musical que reflejan la denuncia social en relación con la situación de las personas migrantes en la actualidad. Para ello nos centraremos en un ejemplo que corresponde a la frontera sur de México, que se corresponde en este caso con el poeta mexicano Balán Rodrigo, y en la frontera norte, representada en este caso a través de la música de la cantautora mexicana de ascendencia mixteca Lila Downs. Ambos ejemplos reflejan la hibridación como fruto del mestizaje cultural que aparece en los trabajos de ambos. Voy a comenzar con una breve semblanza biográfica sobre el poeta mexicano Balán Rodrigo para contextualizar su obra y también para poder tener una referencia sobre el poeta antes de comentar los dos poemas, los dos poemarios en los que entraremos en materia. Balán Rodrigo nació en el estado mexicano de Chiapas en 1974, concretamente en el municipio de la villa de Comaltitlán. Es un autor polifacético, ya que además de dedicarse a la poesía, y de hecho antes de dedicarse a ello, ha ejercido diversos oficios. En su juventud cursó estudios de biología y como biólogo tuvo ocasión de publicar artículos científicos en esta faceta en revistas de prestigio. Asimismo, ejerció como futbolista profesional, también ha sido pastor religioso y un oficio que sí va a ser importante en su poética, porque él lo va a tener muy en cuenta y va a formar parte de su experiencia, fue el oficio de vendedor ambulante que ejerció junto a su padre siendo joven, y esto le llevó a conocer
la vivencia de las personas migrantes, ya que tuvo ocasión, junto a su progenitor, de cruzar la frontera entre México y Guatemala y de cruzar el río Suchiate, frontera natural entre estos países, como veremos más adelante. Ha recibido numerosos reconocimientos literarios, entre ellos el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes de 2018 por su libro Centroamericano de los Muertos. Estas son las dos antologías poéticas de temática migrante de Balán Rodrigo que comentaremos brevemente en el día de hoy. Por un lado, Marabunta de 2017 y por otro lado, Libro Centroamericano de los Muertos de 2018. Ambas obras forman parte de lo que podría llamarse la poesía testimonial o como comentaba en uno de sus artículos el profesor Gerardo Bustamante Bermúdez de la Universidad Autónoma de México, es una poesía de la memoria personal y colectiva, porque tanto en el Libro Centroamericano de los Muertos como en Marabunta veremos no solo la experiencia personal del poeta mostrada a través del yo lírico, sino también la vivencia del pueblo mexicano, del pueblo centroamericano y de personas migrantes con las que el poeta tuvo contacto a lo largo de su vida. Cuando pensamos en el título Marabunta, una de estas dos antologías, por definición, esta palabra puede referirse a una multitud desordenada o incluso a un conjunto de hormigas que devoran todo a su paso. Sin embargo, esta palabra, usada de manera metafórica en el título del poemario Marabunta, es utilizada por Balán Rodrigo de forma crítica, como una denuncia social, y se refiere al sufrimiento de la multitud de personas migrantes llegadas de toda Centroamérica que por causa del hambre, la injusticia y el sufrimiento se ven obligadas a migrar. Por su parte, el Libro Centroamericano de los Muertos es un libro también que contiene experiencias biográficas del propio autor, también contiene referencias a noticias de actualidad, tanto de la historia mexicana como centroamericana, e incluso referencias intertextuales con otros poemarios y otros textos. En este caso, al principio del Libro Centroamericano de los Muertos, podemos observar una clara referencia con una obra publicada en 1552 por Fray Bartolomé de las Casas, titulada Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Adaptando la sintaxis y la gramática de la obra de Fray Bartolomé de las Casas, Balán Rodrigo adapta el título a la situación de los poetas, a la situación de los migrantes centroamericanos, con el título Brevísima relación de los migrantes centroamericanos. He querido incluir este fragmento del poema que aparece en la antología Marabunta, concretamente se trata del primer poema que aparece en la obra, y es un ejemplo de ese oficio que comentábamos de vendedor ambulante que ejerció Balán Rodrigo junto a su padre, pero también es una referencia a otros aspectos que iremos comentando. Voy a leer brevemente el poema. Voy a cruzar con mi padre el río Suchiate. Estamos en frontera Talismán.
Iremos a vender a Guatemala, a desandar las calles, a traficar. Un pequeño hombre de rostro amoratado llevará nuestra mercancía sobre su espalda. Confiamos en él, desconfiamos de la policía, la migra y la fiscal en México. Desconfiamos de los verdes y los caiviles en Guatemala. Bien, como pueden ver en este fragmento, además de la venta ambulante que se aprecia a través de expresiones como desandar las calles o traficar, también observamos la confianza que el yo lírico deposita en el hombre de rostro amoratado que llevará la mercancía sobre su espalda, mientras que desconfía de la migra, coloquialmente patrulla fronteriza, y también, sí, por un lado, la, disculpen un segundo, sí, por un lado una referencia a, sí, disculpen, decíamos, por un lado la referencia a esta venta ambulante a través de esas expresiones y por otro lado la desconfianza que le suscitan las autoridades, tanto la patrulla fronteriza, llamada coloquialmente migra, y las autoridades de México y Guatemala. Más adelante en el poema se hace referencia, aunque no lo he incluido en la diapositiva por la extensión del poema, a la situación de los migrantes y los motivos que les llevan a ejercer ese viaje. De esta forma, el poeta nos dice: buscan la tortilla, no el pan. Buscan mejor vida, no la mejor tierra. El escenario en el que se desarrolla este poemario es el río Suchiate, que en el poema aparece personificado como un río ya sin memoria, debido a la cantidad de vidas, esperanzas, deseos de tantas personas que han quedado en las aguas del Suchiate. Al final del poema encontramos unas palabras que nos invitan a reflexionar. Tanto la muerte como el hambre, la enfermedad, el odio e incluso las palabras del poeta cruzan por el aire el Suchiate. Todo es devorado por las aguas del río. La familia del poeta Balán Rodrigo ejerció una labor solidaria muy importante, acogiendo a personas migrantes de toda Centroamérica. En la fotografía aparece el poeta junto con su padre, sus hermanos y algunas de las personas migrantes, tanto de Honduras, Guatemala, El Salvador, países centroamericanos. Y a pesar de ser una familia numerosa que vivía en una situación humilde, acogieron a estas personas y esto forma parte también de la documentación oral, digamos, que le sirvió al autor para componer su poemario. Y esta fotografía está tomada del libro centroamericano de los muertos. Les hablamos ahora sobre la cantautora mexicana Lila Downs. La fotografía que he decidido incluir
corresponde a un concierto que la cantautora pues tuvo el honor de celebrar en mi ciudad, en Las Palmas de Gran Canaria, y tuve el inmenso privilegio de compartir con ella unos minutos y conversar con ella. Y esta fotografía corresponde a ese momento en junio de 2019. Lila Downs nació en 1968 de padre estadounidense y madre mexicana de ascendencia mixteca. Su padre falleció cuando ella tenía solamente 16 años. Siendo joven, cursó estudios de antropología y dedicó su trayectoria académica al estudio de la labor de las mujeres tejedoras en su estado mexicano natal, Oaxaca. La artista también ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos premio Grammy por álbumes como Una Sangre o Salón Lágrimas y Deseo de 2017, Una Sangre de 2005, y en estos álbumes la cantautora refleja claramente el mestizaje cultural. La artista canta, además de en castellano e inglés, en lenguas indígenas mexicanas como el mixteco, el zapoteco, el maya o el náhuatl, y sus obras musicales, su discografía y su performance están cargadas de color y teatralidad. También es una mujer muy comprometida, no solamente con los pueblos indígenas mexicanos, sino también con los derechos de las mujeres, de las personas migrantes y de otros colectivos. En su álbum Border, La Línea, de 2001, uno de sus álbumes más conocidos, la autora, la cantautora, incluye temas musicales de diversa índole. Uno de los temas más destacados es una versión de la ya conocida y muy popularizada canción La Llorona. Asimismo, incluye otros temas musicales como El Bracero Fracasado, dedicado a las personas migrantes, como también incluye en esta dedicatoria de la portada de su álbum discográfico, dedicado a todas las personas que han y a todos los difuntos que han muerto cruzando la línea, la frontera entre México y los Estados Unidos. En su canción El Bracero Fracasado, que en realidad es una versión de un corrido compuesto por Ernesto Pesqueda, el protagonista es un migrante mexicano que llega a Estados Unidos en un estado de miseria y pobreza extremas y finalmente no puede cumplir su sueño ya que es deportado. El título del álbum Border, La Línea, tiene ciertas reminiscencias con el título de la obra fundamental en literatura chicana de la escritora Glorian Saldúa, Borderlands, la frontera de New Mestiza. Además, la propia Lila Downs, en una entrevista que pudimos tener, me confirmaba que en su tesis doctoral también la figura de Glorian Saldúa, siendo ella antropóloga, la figura de Glorian Saldúa tuvo un importante papel entre la, la documentación que ella consultaba y entre las citas de su trabajo. He incluido finalmente, para ir concluyendo, un poema también de Balán Rodrigo que aparece en el libro centroamericano de los muertos y lleva por título Sermón del migrante bajo una ceiba. La ceiba es un árbol tradicional centroamericano
que forma parte de la identidad centroamericana y mexicana de Balán Rodrigo. Y también en algunas canciones de Lila Downs, como es el caso del tema musical Zapata se queda, la ceiba es un árbol que también está presente y he querido incluir este poema, este fragmento, por varios motivos. Se lo leo muy brevemente. Y Dios también estaba en el exilio, migrando sin término. Viajaba montado en la bestia y no había sufrido crucifixión, sino mutilación de piernas, brazos, mudo y cenizo. Todo él mientras caía en cruz desde lo alto de los cielos, arrojado por los malandros desde las negras nubes del tren, desde góndolas y vagones laberínticos sin fin. Como podemos advertir, en este poema, además de la ceiba que da título, aparece una alegoría cristiana de la crucifixión de Cristo, pero en este caso Cristo aparece modernizado, aparece como un migrante más que viaja en uno de los trenes más peligrosos que existen, llamado coloquialmente la bestia, desde, desde donde tantas personas caen mutiladas o en muchos casos pierden la vida. Asimismo, el poema hace una reflexión sobre el sufrimiento migrante y para ello se utilizan metáforas muy diversas. Como conclusión de este trabajo, quisiera comentar que a través de los ejemplos que hemos visto, la música de Lila Downs y la poesía testimonial de Balán Rodrigo, hemos observado de qué manera a través del arte, tanto literario como el musical, se realiza una denuncia social a un problema de vigente actualidad, el sufrimiento de tantas personas. Al mismo tiempo, ambos trabajos nos invitan a reflexionar no solamente desde el punto de vista artístico, sino también desde todos los sectores de la sociedad, para que seamos capaces de tender puentes culturales. Muchas gracias por su atención. Quedo a su disposición para posibles preguntas, cuestiones que puedan surgir. Aquí tienen mi correo electrónico y les reitero mis disculpas. Yo tengo una discapacidad visual y estoy usando un lector de pantalla al mismo tiempo que comparto la presentación. Por eso ocurrió el pequeño parón anteriormente. Les pido mil disculpas y y mi agradecimiento. Bien, muchas gracias, Jennifer. Muy humana su ponencia, debo decir, igual que lo que sucedió con este recurso que la asiste en el Congreso. Muchas gracias. Gracias. Bien, seguidamente continuamos esta presentación con la participación de Paula del Brío Fernández. Ella pertenece a la Universidad de Valladolid. Ha terminado los estudios del grado en Español, Lengua y Literatura. También es titulada en el grado profesional de música, en la especialidad de piano, específicamente en el Conservatorio Profesional Pianísimo de Valladolid. Actualmente cursa en la misma universidad el máster de literatura española y estudios literarios, en relación con las artes, donde ha realizado varios trabajos de investigación. Dice que en donde ha estudiado el vínculo que existe entre la literatura y la música y le dedica una especial atención al estudio de la retórica en la música. Y finalmente es el trabajo de máster.
Dice que su propósito es la continuación de esa labor retórico-musical mediante los estudios de doctorado en la Universidad de Valladolid. Así que, bienvenida, Paula. Escuchamos con Muchísimas atención. gracias. Escuchamos con Muchas atención. gracias por la presentación, Isabel. Voy a compartir la pantalla. Vale. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, sí. A ver. Perfecto. Ah, bueno, muchas gracias por aceptar mi ponencia, gracias a toda la organización y al tribunal, por así llamarlo. Eh, bueno, he de decir que actualmente ya acabé el máster, ahora estoy haciendo el doctorado, estoy trabajando en la Universidad de Valladolid, pero efectivamente cuando mandé el resumen de la ponencia, bueno, pues estaba en el máster. Bueno, comencemos sin más dilación. El tema que traigo hoy aquí es el de la Bella Durmiente en la literatura y en la música. Eh, He de decir que, bueno, como todos nosotros sabemos, la Bella Durmiente es uno de los grandes cuentos tradicionales de toda la cultura universal y de nuestra literatura. Por lo tanto, ha recibido unas grandes atenciones por parte de lectores y críticos literarios. Y por tanto, he traído tres versiones literarias, como son las de Basile, Perrault y los hermanos Grimm. Pero es que también ha sido objeto de estudio de objeto de composición de algunos compositores y quizás la versión musical más conocida sea La Bella Durmiente, el ballet del compositor ruso Tchaikovsky, uno de sus grandísimos ballets. Um, bueno, ¿y cómo vamos a hacer este análisis comparativo entre las cuatro versiones literarias y musicales? Pues para ello vamos a aplicar dos de las teorías más importantes que nos ofrece la literatura comparada y la teoría de la literatura, como son la mitocrítica y la poética en la imaginación de Gilbert Durand. Debido a que en los cuentos la simbología, el significado connotativo extra de los símbolos es fundamental, ¿no? Para comprender y profundizar en esa complejidad que nos ofrecen los cuentos. Pues bien, bueno, sí, en cuanto a la estructura he de decir que haré una breve reflexión teórica para luego llevar un poco a la práctica toda esta cuestión. Comenzando por la mitocrítica, bueno, todos nosotros sabemos lo que es un mitema. Un mitema es la unidad mínima de significado mitológico. Sin embargo, llama la atención lo que dice Gilbert Durand acerca de la evolución de los mitemas. Quizás esto sea lo más importante y es que desde el origen de un mitema que tiene obviamente en la mitología, por ejemplo, grecolatina, hasta las distintas versiones literarias y artísticas, hay una evolución, hay un enriquecimiento, un crecimiento en cuanto a las distintas connotaciones que adquieren los símbolos, ¿no? Y el significado de ese mitema. Quizás eso sea lo más importante y es lo que vamos a ver en cuanto al análisis mitocrítico en La Bella Durmiente. Y respecto a la poética en la imaginación, bueno, se trata de una teoría relativamente reciente, podríamos decir, iniciada por Bachelard y continuada y desarrollada por su discípulo Gilbert Durand. Resumiéndola en una frase, podríamos decir que se trata del estudio de aquellos símbolos e imágenes mentales que el ser humano guarda en su imaginario colectivo de manera inconsciente, de manera, podríamos decir, innata y sobre todo de manera universal. Esta palabra es fundamental a lo largo de toda esta ponencia. ¿Qué quiere decir universal? Quiere decir que esos símbolos e imágenes mentales, digamos, son comunes a todas las culturas, a todas las sociedades, a todas las artes y religiones, ¿no? Por supuesto va a haber matices de una cultura a otra, pero el significado esencial, el significado básico va a ser el mismo y es algo innato en el imaginario colectivo del ser humano. ¿Y por qué surgen estos símbolos en nuestro imaginario? Pues dice Dugan que es por el temor del ser humano ante el paso del tiempo y muy especialmente ante su principal consecuencia, que es el miedo a la muerte. Por lo tanto, tenemos toda una estructura desarrollada por Dugan
acerca de los símbolos en la poética de la imaginación. Tenemos el régimen diurno, el nocturno y el cíclico. Por ejemplo, el régimen diurno cuenta tanto con símbolos negativos como con símbolos positivos. Los negativos, para que se hagan una idea, representan ese miedo al paso del tiempo, ese miedo a la muerte. Ejemplos, pues, por ejemplo, la noche terrorífica, oscura, ¿no? Lo que él denomina noche nictomorfa, o la caída mortal, ¿no? Un descenso que nos lleva directamente a la muerte, lo que él denomina caída catamorfa, o también los animales teriomorfos, que son aquellos animales que suponen una amenaza para el ser humano. En contraposición con estos símbolos negativos que representan la muerte o el paso del tiempo, aparecen en el régimen diurno los símbolos positivos que luchan contra los símbolos negativos. De esta manera aparece, por ejemplo, el héroe diairético que va a luchar contra los animales teriomorfos, o la luz espectacular que va a luchar contra la oscuridad de esa noche terrorífica, o todo ascenso, ¿no? Todo ascenso simbólicamente significa siempre algo positivo que lucha contra la caída hacia el paso del tiempo y la muerte. En cuanto al régimen nocturno, supone una inversión de los valores del régimen diurno. Son símbolos positivos que eufemizan la simbología diurna. De esta manera, por ejemplo, la noche ya no es algo terrorífico, oscuro, siniestro, sino que ahora es una noche bella, plácida, placentera, luminosa. O, como vamos a ver en La Bella Durmiente, por ejemplo, el sueño eterno de la princesa no es otra cosa más allá del eufemismo de la propia muerte, ¿no? Es la dulcificación de la muerte, es una muerte simbólica. Finalmente tenemos el régimen cíclico, que tiene que ver con todo lo relacionado con el carácter eterno y circular de las cosas, así como el progreso del ser humano. Es decir, el ser humano sabe que el día de mañana va a morir, el tiempo va a pasar, pero tiene la tranquilidad de que las cosas se repiten, ¿no? Los ciclos se repiten a través de los hijos, a través de los nietos, las estaciones del año se repiten año tras año, las horas del día se repiten día tras día. Entonces, todo lo que sea circular pertenece al régimen cíclico. Bueno, hemos hablado un poco de la poética de la imaginación en la literatura, ese esquema general, pero ¿y en la música? ¿Existe la poética de la imaginación en la música? ¿Se puede aplicar la poética de la imaginación a la música? Bueno, este es un artículo publicado recientemente en el que precisamente hablo de esta cuestión, de la poética de la imaginación en la literatura y en la música. En este caso no lo he llevado a La Bella Durmiente, sino a un cuento oculto, El Cascanueces de Hoffmann, que también tiene su representación musical en uno de los grandísimos ballets de Tchaikovsky. Entonces, bueno, dejo la referencia por si alguien tuviera interés, y sobre todo para que sepan que toda esta cuestión teórica se basa en ese artículo, entre otras cuestiones, claro. Continuemos, hablemos de música y significado. ¿Existe el significado musical? Bueno, pues Blanca Solares es una autora que recientemente ha publicado un libro titulado Gilbert Durand, Escritos musicales, la estructura musical de lo imaginario. Es decir, ya este título nos hace pensar en que existe la poética de la imaginación en la música, ¿no? Y dice una cosa muy relevante que viene al caso, que es que la música, gracias a su pluralidad interpretativa, no solo presenta un único sentido, una única lectura, sino que podemos hacer segundas lecturas, de tal manera que a través del símbolo la música cuenta con varios niveles de interpretación. Y esto se debe gracias a su pluralidad interpretativa, ¿no? A que en la música sea algo, digamos, abstracto, que no tiene por qué atenerse a un único argumento o a un único símbolo, sino que puede haber diversos. Y claro, ¿cuál es la teoría que estudia la simbología universal? Bueno, pues la poética de la imaginación de Gilbert Durand. Por lo tanto, vamos a ver a continuación cómo la vamos a aplicar. Bien, pasando al análisis de La Bella Durmiente, cabe decir en primer lugar que existe una primera parte del cuento, desde luego archiconocida, muy bella, propuesta por los cuatro autores, Basile, Perrault, los hermanos Grimm y Tchaikovsky. Y también existe, aunque no vayamos a entrar en esta ponencia en ese aspecto, existe una segunda parte menos conocida y mucho más tenebrosa, ¿no? Que solamente la incorporan Basile y Perrault. Esto es relevante, ya que, como veremos en el análisis de uno de los símbolos,
Um, no es baladí el hecho de que, digamos, la Bella Durmiente, al igual que muchos cuentos tradicionales, sufren una dulcificación, ¿no? A lo largo del tiempo, de tal manera que Basile y Pegó tienen las versiones más tenebrosas y los hermanos Grimm y Tchaikovsky ya la dulcifican enormemente. Luego veremos cómo esto afecta a uno de los símbolos. ¿Y qué símbolos vamos a analizar? Bueno, pues la cuestión del tejido a través de la arista de lino y el uso, y el sueño eterno, como adelantaba hace unos minutos, como eufemismo de la muerte. Y es que en todas las versiones la Bella Durmiente, la princesa, se va a sumergir en un sueño eterno debido al contacto con un elemento de la costura. Pero, como digo, cada reescritura literaria y musical lo hace de una manera. Por tanto, Basile nos dice que la princesa se incrusta en la uña una arista de lino. Pegó nos dice que se atraviesa la mano con un huso. Los hermanos Grimm rebajan esa crueldad y nos dicen que se va a pinchar en el dedo con el huso, y Tchaikovsky básicamente reproduce musicalmente lo aportado por los hermanos Grimm. Bien, desde la mitocrítica, ¿qué papel juega el tejido, no? Bueno, pues las hilanderas por excelencia en la mitología grecolatina son las moiras griegas o las parcas romanas, como todos sabemos. Y es que, como afirma Grimal, las moiras son la personificación del destino, son la personificación de esa suerte que corre cada uno de nosotros en el mundo. Y esto lo recoge Dugan también en la poética de la imaginación. Dugan pone, por ejemplo, precisamente a las moiras o las parcas y afirma lo siguiente: los instrumentos y los productos del tejido y el hilado son universalmente simbólicos del devenir. Por lo tanto, vemos que desde la mitocrítica y también desde la poética de la imaginación, el tejido tiene que ver con el destino y con el devenir. ¿Y cuál es el destino de la Bella Durmiente? Bueno, pues ese sueño eterno, ¿no? Esa dulcificación, esa muerte simbólica de la princesa. Llama la atención el hecho de que, en palabras de Dugan, lo que aquí importa más que el resultado, que es hilo, tejido y destino, es el uso que por el movimiento circular, ese movimiento cíclico, se convertirá en talismán contra el destino, ¿no? Es un elemento que va a luchar contra ese destino fatal de la princesa. ¿Y por qué es relevante? Bueno, pues porque, si recuerdan, antes les hablaba de la dulcificación progresiva que ha habido de una reescritura a otra en La Bella Durmiente. Bueno, pues es que precisamente, ¿qué reescrituras incorporan el uso? Bueno, pues las más dulcificadas. Pegó en primer lugar la de los hermanos Grimm, todavía más dulcificada, y finalmente la de Tchaikovsky. Esas tres incorporan el uso de tal manera que la princesa va a dormir eternamente, en ningún momento muere, literalmente. Sin embargo, en la versión de Basile, que es sin duda la más cruel de todas, la princesa no va a dormir en ningún momento, sino que muere literalmente, de tal manera que no aparece la figura del uso en ningún momento. Y en cuanto al sueño de la princesa, como digo, eufemismo de la propia muerte. Hablemos de este motivo. Volviendo al ejemplo de las moiras, la tercera de las moiras, Láquesis, también hilandera, es la encargada de cortar el hilo de la vida, acabando con la existencia de la persona en cuestión a su antojo. Es la viva personificación mitológica de la muerte. Por lo tanto, ya vemos esa relación, ¿no? Sueño eterno con la muerte. Pero ya no solo eso, sino que en la mitología grecolatina también el sueño está personificado en la figura de Hipno, que es el hijo de la noche, por supuesto, pero también el hermano de Tánato. Tánato era la propia muerte, ¿no? Por lo tanto, ya en la mitología tenemos esta cuestión del sueño eterno con la muerte. Y por supuesto, Dugan lo recupera en su poética de la imaginación. Pues bien, sí me gustaría dedicar los últimos 2-3 minutos brevemente a la poética de la imaginación y la música, a la Bella Durmiente de Tchaikovsky, y concretamente a cómo Tchaikovsky en uno de sus fragmentos nos muestra ese sueño, pero no un sueño eterno sin ningún sentido, sino ligado a la muerte completamente. Tchaikovsky era muy consciente de ese vínculo del sueño eterno con la muerte. ¿Cómo se transmite este símbolo en el ballet de Tchaikovsky? Pues vamos a contar con dos partes. En primer lugar, el aviso previo al auditorio de la inminente llegada de esa muerte simbólica, y después la llegada definitiva, ¿no?
En el caso de ese aviso previo al auditorio, vamos a encontrar una inestabilidad a todos los niveles musicales. Inestabilidad armónica, inestabilidad rítmica e inestabilidad melódica. En primer lugar, contamos con la falta de lo que se llama en música armadura de la clave, es decir, no sabemos en qué tonalidad estamos, no sabemos qué color musical estamos utilizando, si es do mayor, la mayor, sol mayor, no lo sabemos. Y cuando eso ocurre, realmente es porque se quiere buscar esa inestabilidad, ese desequilibrio. A nivel rítmico, el ritmo va a ser completamente irregular debido al uso de síncopas. El uso de las síncopas consigue romper ese ritmo. Y en cuanto a la melodía, digamos que toda melodía que tiene un final fijo, un objetivo fijo, es estable. Pero aquí no va a ser así, sino que vamos a encontrar una serie de semicorcheas rápidas sin aparente dirección ni objetivo. Por lo tanto, inestabilidad melódica también. Inestabilidad armónica, rítmica y melódica. Este es el aviso al auditorio, ¿no? Que ya nos va avisando de que el destino de la princesa va a ocurrir y va a tener un desenlace fatal. Pero más interesante es cuando llega el sueño eterno o la muerte simbólica definitiva. Lo sabemos a partir de los instrumentos de viento metal, y es que los instrumentos de viento metal en música están muy asociados a los distintos tipos de llamadas, llamadas más positivas o más negativas, en este caso una llamada fatal, ¿no? Entonces, que sean los instrumentos de viento metal los que nos confirman esa muerte simbólica no es baladí. ¿Y cómo va a ser esa llamada, digamos, ese aviso? Bueno, pues es que aparece un motivo musical asociado claramente a las marchas fúnebres. El género musical de las marchas fúnebres tiene un motivo musical, puede tener variantes, pero es algo así como ta, 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 ta. Y eso lo va a coger Tchaikovsky como si fueran una especie de campanadas fúnebres y lo va a incorporar en ese fragmento. Por lo tanto, ya nos está diciendo que ese sueño eterno tiene mucho que ver con la muerte. Y ya por último, por si fuera poco, ese descenso melódico final asociado a la caída, ¿no? Es una caída literalmente, una caída mortal, una caída catamorfa, que diría Gilbert Dugan, y que nos lleva a ese desenlace fatal. En conclusión, bueno, pues en primer lugar cabe mencionar la importancia de la mitocrítica y de la poética en la imaginación a la hora de explicar el simbolismo tanto literario como musical. Por otro lado, hemos tratado de mostrar que la música tiene significado, al igual que la literatura y al igual que el lenguaje verbal. Por supuesto, es un significado no verbal, es un significado distinto, ¿no? Como arte distinta que es de la literatura, pero tiene significado. Y finalmente, en definitiva, cabe destacar el gran valor simbólico que adquiere la Bella Durmiente, tanto literaria como musical, gracias a dos de las grandes teorías de la literatura comparada, como son la mitocrítica y la poética en la imaginación. Nada más, muchísimas gracias. Bien, muchas gracias a Paula por esta delicada exposición. Muy bonita. Gracias. Bien, don Javier Soto nos acompañaría en la mesa como tercer ponente. Sin embargo, me comunica Kaylee que no tenemos acá. Entonces, creo que ya llevamos 40 y tantos minutos de esta mesa abierta. Tiempo prudencial para abrir, por lo tanto, la sesión a preguntas que nos quieran plantear las personas que tan amablemente nos acompañan en esta oportunidad. Kaylee, si nos ayudas a ir organizando las intervenciones de las personas con las que estamos compartiendo la mesa. Bueno, mientras se van formulando las preguntas, yo quisiera, en orden de aparición, preguntarle a Jennifer su experiencia ética profesional en ese trabajo de la migración centroamericana, porque estás allá, en otra parte completamente distante de nuestras realidades cotidianas en este puente del macizo latinoamericano. Entonces, tal vez escuchar un poquito tu posición ética reflexiva frente a este trabajo que nos presentaste en la primera parte
de la ponencia del día de hoy, de las mesas del día de hoy. Jennifer, no te estamos escuchando. Parece que tenés el audio. Ah, ¿ahora está activado? Sí, perfecto. Adelante. Buenos días, Isabel. Muchísimas gracias por su pregunta y enhorabuena también a la compañera Paula por su ponencia muy delicada y muy bella. Sí, la pregunta es muy interesante. Es un problema que efectivamente estamos viendo diariamente y generalmente nos preocupa porque en los medios de comunicación se habla de números, no de personas. Y yo en este trabajo quería pues recopilar una serie de textos, un corpus, digamos, tanto en el ámbito literario como en el musical, que reflejasen la parte humana. Desde la región de donde yo vengo, en las Islas Canarias, en España, muchísimas personas han fallecido, desgraciadamente, tratando de cruzar la frontera, de llegar desde África hasta España. Y es un tema que aún sigo investigando desde diversos autores, no solamente los que he traído, sino algunos más a lo largo de la tesis doctoral que estoy realizando. Hay una escritora española que es maravillosa también de la Universidad de Salamanca, además de ser poeta, es catedrática de universidad y tiene un libro muy en sintonía con Balán Rodrigo que se llama precisamente Libro Mediterráneo de los Muertos, en alusión a lo que está ocurriendo en el Mediterráneo. Por lo tanto, mi perspectiva ética es de absoluta sensibilidad y de dar voz a todas las personas, de dar voz tanto a quienes ayudan a que a estas personas puedan tener una vida más fácil, mejores oportunidades, como a quienes dan voz al rostro de los propios migrantes. No sé si he respondido a su pregunta, se lo agradezco de corazón. No, Jennifer, nos ha abierto el panorama del debate exactamente de estos problemas que no son exclusivos de Centroamérica, sino que son una realidad cotidiana y que la literatura y la música, en este caso particular, nos hacen un llamado a la atención de una forma eh, importante. Entonces, realmente vale la pena escuchar lo que ustedes como investigadores tienen ahí en este asunto, eh, absolutamente que nos compete a todos. No puedo decir lo contrario. Me deja pensando más bien, Jennifer. Muchas gracias. A usted. Bien, para usted misma, Jennifer, aquí dice Ilse Busin, me disculpa si le pronuncié mal el apellido. Me encantaron ambas ponencias. Tengo una pregunta para Jennifer. En su opinión, y sin restarle valor al compromiso de Lila Downs con las causas sociales y culturales en las que está involucrada en la obra de Balán Rodrigo, ¿se siente un sabor o tono distinto, tal vez más cercano a la gente que describe, debido a su pasado y profesiones tan variadas? Le repito, en su opinión, y sin restarle valor al compromiso de Lila Downs con las causas sociales y culturales en las que está involucrada. En la obra de Balán Rodrigo, ¿se siente un sabor o tono distinto, tal vez más cercano a la gente que describe, debido a su pasado y profesiones tan variables? Esto es para usted, Jennifer. Sí, yo creo que en ambos casos hay un compromiso social y en ambos también tiene que ver con su pasado. En el caso de Balán Rodrigo, ya comentábamos, su familia tuvo la oportunidad de acoger a personas migrantes, siendo una familia numerosa de 8 hermanos, su padre también de profesión humilde, su madre costurera. Le permitió conocer de primera mano. También, en su caso, él mismo cruzó la frontera hacia Guatemala. Pero en el caso de Lila Downs, yo creo que también su compromiso social tiene que ver con su pasado, porque su padre procedía de Minnesota, ella tenía 16 años cuando él falleció,
y hubo una experiencia que le cambió la vida por completo, mucho antes de estudiar antropología, antes de dedicarse a la música incluso, que fue una carta que recibió de una persona. En realidad ella estaba trabajando en un taller, en un centro automovilístico, un taller de coches, y una persona llegó con una notificación que le habían entregado y en la que le decían que su hijo había fallecido al cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Esa persona no entendía la lengua y le pedía a Lila Downs que se la tradujese, y desde entonces ella sintió que necesitaba dar voz a las personas, además de otros muchos temas musicales que trata, porque en su cancionero, en su repertorio hay muchos temas, también el feminismo forma parte de su obra, pero en particular en cuanto a la frontera, sí tiene que ver esa experiencia que le marcó. Bien, aquí hay Gracias a otra. usted, gracias. Con mucho gusto, dice Ilse Busín, muchas gracias por su respuesta. Ujú. Bien. ¿Más preguntas para Jennifer? Bueno, gracias, Jennifer. Paula, yo quisiera plantearle la misma interrogante. En un mundo de tanta posverdad, de tanta falsedad, donde el mito está tan mal usado o usado intencionalmente, de otra perspectiva, em, ¿qué satisfacciones le dejan a usted esta línea de investigación donde el mito articulado entre la música y la literatura tienen una función sensible, humana? Muchas gracias por su pregunta. Sin duda es una cuestión compleja. Voy a tratar de responderla. Em, claro, es que efectivamente estoy de acuerdo con usted en que el mito en muchas, en muchos textos literarios actuales, por ejemplo, está como maltratado, ¿no? O como no se tiene en cuenta o está visto de manera despectiva incluso, cuando en realidad eh, tanto en la literatura como en la música, pero bueno, quizás más en la literatura, más evidente en la literatura, es fundamental, en mi opinión, aunar tradición y modernidad. Es decir, no se puede innovar sin tener en cuenta toda la tradición. Por supuesto, como comentaba al principio de mi ponencia, al comentar el concepto de mi tema, es interesante lo que dice Dugan de que va evolucionando, ¿no? Es decir, nunca va a ser mi tema original de la Grecia clásica, por ejemplo, pero eh, por supuesto tiene que evolucionar, pero no podemos hacer que evolucione si no sabemos cuál es el origen. Esa es la cuestión. Entonces, sí, bueno, pues supongo que eh, a través de mi trabajo, de alguna manera, entre otras cosas, trato de reivindicar esa tradición y modernidad. Eso es. Gracias. Em, Hay una pregunta para usted de Ilse Busín. Tengo una pregunta para Paula. En su opinión, ¿es difícil convencer a los académicos más convencionales acerca de una lectura y comparación entre la música y la literatura? Mi primer título es en literatura comparada y yo sí me he topado con cierta resistencia al realizar este tipo de estudio. Adelante. Sí, es una pregunta fundamental. Muchas gracias por plantearla. Por supuesto hay numerosos académicos que, bueno, muestran cierta resistencia ante este asunto y, a ver, eh, no he querido explayarme en exceso en esta cuestión, pero hay muchos más textos de los que pueda parecer que relacionan la música y la literatura. Ya no solo el texto de la poética de la imaginación en la música que nos ofrece Blanca Solares, como aportaba antes, sino que, por ejemplo, sin ir más lejos, aquí en España, Margarita Vega Rodríguez habla de la metáfora musical como aquel elemento abstracto, extramusical,
que aporta una serie de connotaciones, ¿no? Del mismo modo en que ocurre en el lenguaje verbal. O también López Cano pues habla de la figura retórico-musical de la hipotiposis. La hipotiposis es muy interesante porque, si no me equivoco, etimológicamente es literalmente como poner en tus ojos, ¿no? Poner la mirada en algo extra, ¿no? En algo abstracto, en algo a mayores, un significado a mayores. Y es muy interesante porque la hipotiposis normalmente está basado en un texto literario. Entonces, en las relaciones literario-musicales, esa figura es realmente relevante. Y luego también el mismo López Cano siempre se refiere a la diferencia entre alegoría y símbolo, siguiendo un poco la línea de Humberto Eco en la literatura, claro. Bueno, pues López Cano lo lleva a la música y es que la alegoría es, pues como en la literatura, esa metáfora continuada que representa algo extramusical. Y luego además el símbolo es, si cabe más allá, el símbolo es lo mismo, pero simbolizando algo universal, pues como puede ser lo que hemos estado diciendo, el sueño eterno como eufemismo de la muerte, pues eso ya no es que sea una alegoría, es que eso es algo universal que está innato en nuestro imaginario colectivo. Entonces hay muchos textos que abordan esta cuestión relacionada con la poética de la imaginación o, bueno, esto ya lo dejo para futuras ponencias, ¿no? Que es en lo que trabajo en la tesis, la retórica musical, que también existe, también existe. Ilse le da las gracias. Bien, Carlos Martínez tiene la mano para pregunta. Adelante, Carlos. Hola, buenas. Muchas gracias a las dos ponentes. Y mi pregunta era para Paula, porque tengo algunas prevenciones cuando hablamos de universales musicales. Yo no sé si, por ejemplo, es ignorancia mía, pero si un descenso melódico tiene el mismo significado en la música carnática que en la música de arte europea, no lo sé. Entonces, encontrar universales musicales me parece una tarea muy, muy compleja y también tengo esas prevenciones a la hora de aplicar teorías extramusicales, salvo en casos como el que mencionabas, el de la retórica musical, porque ahí sí que tenemos un corpus teórico muy sólido, evidencias de cómo los compositores la empleaban a la hora de escribir música. Entonces, mi pregunta no es si no crees que el significado que has apreciado en el ballet de Tchaikovsky puede venir más de los propios elementos musicales, es decir, de cómo funcionan los géneros musicales, pues el género de la marcha fúnebre nos remite sin duda a ese carácter, ¿no? Sombrío, relacionado con la muerte, más que en esos elementos de la poética de la imaginación bueno, que es una teoría pues, muy sugerente y que seguro que puede dar resultados muy interesantes. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carlos, por su pregunta, también muy necesaria. Sí, bueno, quiero aclarar que en ningún momento he querido decir que Tchaikovsky fuera consciente de una especie de poética en la imaginación, ¿no? Es decir, no creo que, digamos, es decir, la poética de la imaginación, lógicamente, es bueno, ya de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Tchaikovsky es un autor romántico, por lo tanto, era imposible que conociera toda la teoría de Dugan, ¿no? Es decir, no creo que tuviera esa conciencia de, bueno, pues este descenso melódico, esto se va a llamar en el futuro caída catamorfa. Bueno, pues obviamente no. Pero creo que sí está muy presente en el fragmento que he tratado de analizar, eh, esa simbología, ¿no? Del sueño eterno ligado a la muerte, yo creo que está muy presente. Es decir, lo podemos llamar caída catamorfa, lo podemos llamar campanadas de la marcha fúnebre, lo podemos llamar como queramos. No se trata de poner nomenclatura, sino de que sí hay una especie de simbología universal que sin duda Tchaikovsky la trató de plasmar, ligándolo de esa manera a la muerte. Sí, sí, sí. Pero bueno, en cualquier caso, sí, por supuesto estoy de acuerdo en que, por ejemplo, en el campo de la retórica musical, que es lo que trabajo en la tesis,
pues sí, ahí sí cabe todavía más bibliografía, sobre todo la retórica musical del barroco. Pero también le digo, como dice Harnoncourt eh, en su texto titulado La música como discurso sonoro, ya ahí nos habla de que es un discurso, ¿no? Ahí Harnoncourt nos dice que hay autores, sobre todo los contemporáneos, por ejemplo el siglo XX, que no tenían por qué conocer el nombre exacto de las figuras retórico-musicales o el nombre exacto de los recursos simbólicos. Sin embargo, están presentes, del mismo modo en que una persona domina su lengua materna sin haber estudiado filología y sin saber si utiliza un complemento directo o una perífrasis verbal, pero lo está utilizando, ¿no? Porque hay cosas que son innatas. Entonces, bueno, no sé si responde a su pregunta. Sí, sí, Paula, muchas gracias porque veo que también apuntas al valor y al significado de los propios elementos musicales, más allá de que los podamos hilvanar con elementos extramusicales, que en el caso de las figuras retóricas o retórico-musicales pueden estar asociadas a la desviación del propio lenguaje musical, ¿no? Pues si hablamos de un passus duriuscurus, pues eso cabe una interpretación retórica porque violenta con ese cromatismo el lenguaje musical diatónico de la época. Entonces, pues me apunto tus reflexiones que me han resultado muy interesantes. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Paula. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? ¿Algún otro intercambio? ¿Mm? Bien, si no hay, le agradezco profundamente a Jennifer y a Paula que se hayan conectado con nosotros desde tan lejos. Enhorabuena por sus proyectos, líneas de investigación y por darnos a compartir un poquito de esos intereses y habilidades para la literatura comparada, porque son notables en ambos casos. A todos ustedes, muchas gracias. Gracias, Kaylin, por asistirnos. Y pues nada, damos por cerrada la mesa de participación del día de hoy. A todos, muchas gracias. Que tengan un bonito día. Muchísimas gracias. Adiós.